para rayar. Bien, estamos grabando. Estamos grabando. Bien, muchachos. Entonces, mire, el primer capítulo que vamos a estudiar se llama estimación puntual y distribuciones de muestreo. Voy a irme inicialmente, no voy a seguir el orden en que están las diapositivas, sino que voy a irme al tema de estimación puntual, perdón, de distribuciones de muestreo, para aprovechar ahí y enlazar con lo último que vimos el semestre pasado, que fue la distribución normal, y arrancar de ahí. Arrancar de ahí. Entonces voy a irme, así para que no se me vaya a perder cuando esté repasando. Mire, vamos a empezar aquí en este tema que se llama distribuciones de muestreo. Bien, distribuciones de muestreo. Perdón, no les estoy mostrando todavía la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. Ahí ya se ve el iPad. Ahí se ve el iPad. Bien. Mire, entonces en la presentación que está en la plataforma, esta presentación es la que está ya en la plataforma, ya usted la tiene disponible ahí, puede descargarla de ahí. Vamos a empezar en el último tema, que se llama distribuciones de muestreo. Y después regresamos a ese tema de estimación puntual, lo que tiene que ver con cómo hallar estimadores y cómo y qué propiedades buenas debería tener un estimador. Bien. Para ubicarnos en el contexto, voy a hablarles un poco de qué es lo que cuál es el problema que enfrentamos en estadística. ¿Cuál es el problema que enfrentamos en estadística? Resulta que lo primero que partimos es que tenemos una población. En el video que usted se va a ver, precisamente esa es una de las preguntas. En el video donde me va a responder preguntas, que tiene nota, en el foro donde usted debe participar, esa es una de las preguntas, que se hace ahí. Esa es una de las preguntas que se hace. ¿Sí? Bueno, no está exactamente la pregunta de qué es una población, pero bueno, ahí en el video tratan también el concepto de población que vamos a manejar nosotros. Bien, mire, la idea es que tenemos una población, entendida una población inicialmente como un conjunto de objetos. Y ahí en el concepto de objeto pueden haber personas, aunque no necesariamente, porque cuando a uno le hablan de una población, por lo general uno se imagina un conjunto de personas, pero acá en este contexto podría ser un conjunto de personas, pero no necesariamente. Podría ser, por ejemplo, un conjunto de matas, de árboles. Podría ser un conjunto de botellas de gaseosa que salen de una producción. Esa podría ser nuestra población. La población podría ser
un conjunto de cultivos de tal cosa, un conjunto de animales, por ejemplo, la población de todos los bovinos en el departamento de Córdoba, por decir algo. Es un conjunto de objetos que pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser animales, pueden ser plantas. En esa población, en esos individuos, en esos objetos, hay ciertas características que son de interés y tienen esas características de interés, tienen la particularidad que entre un individuo de la población y otro individuo varía. Por ejemplo, si es una población de personas, una característica de interés de las poblaciones de personas es, por ejemplo, su estatura. Su estatura, esa es una característica de las personas. Resulta que la estatura de las personas varía de una persona a otra. A esas características que varían de un individuo a otro se le llaman variables. Variables. ¿Listo? Entonces imagínate, para hacer el ejemplo fácil, aunque es poco útil, pero es fácil, imagínate a una población de personas y tú estás interesado en la característica estatura de esas personas. Esa característica, que es una variable porque varía de individuo a individuo, tiene unas medidas que nosotros le llamamos medidas de resumen o medidas de centro, y hay unas medidas que se llaman medidas de variación. Por ejemplo, ¿cuál es la estatura promedio de esta población? Que significa que tú tomas todos los individuos de la población, registras su estatura, promedias esas estaturas y entregas un valor. ¿Listo? A esos valores, ojo, características. A esas características en general se le llaman variables. ¿Listo? Esas variables tienen unas medidas que podrían ser, por ejemplo, promedios, que como le dije, consiste en registrar la variable, medir la variable, por ejemplo, estatura, en toda la población y promediar esas estaturas para toda la población. ¿Sí? A esa medida, a ese promedio, se le conoce de manera general como un parámetro. Como un parámetro. Entonces, ¿qué es un parámetro? No es más que una medida que puede ser una medida de centro, una medida de dispersión, una proporción de alguna variable. ¿Sí? De alguna variable, que recuerde que una variable es una característica en los individuos de una población que varía de un individuo a otro. Bien, ¿qué es lo que pasa con esos benditos parámetros? Lo que pasa con ellos es que son desconocidos. Y lo peor no es que sean desconocidos. Lo peor es que a alguien le interesa conocerlo, ese parámetro. Un ejemplo, el ingreso promedio de cierta población. Es decir, para cierto grupo humano, a mí me interesa conocer cuánto ingresa por individuo o por familia en ese grupo.
a alguien le interesa saber eso. ¿Para qué? Por ejemplo, si es un comerciante o si es una empresa o si es el gerente de una multinacional que promociona algún producto, ellos estarían interesados en si ver, por ejemplo, si esa población tiene la capacidad para comprar ciertos productos que ellos están ofreciendo. No, que vamos a ir a montar este negocio allá si esa gente ahí no tiene la capacidad para darse estos gustos, por ejemplo. No tienen el ingreso suficiente para comprarnos nuestro producto. Entonces, no vamos para allá. Entonces, esa decisión la toman basada en esos parámetros. Ingreso promedio de esta población. ¿Listo? Por ejemplo, hay un parámetro que se vuelve famoso en tiempos de elecciones. Si esos punticos que están ahí son los votantes de una ciudad, las personas que están en el censo electoral de una ciudad, como Montería, por ejemplo. Entonces, una característica que le interesa a los que están aspirando a la alcaldía o a la gobernación del departamento o la alcaldía de la ciudad es de esos individuos, ¿cuántos, cuántos tendrán la intención de votar por mí si yo soy el candidato? Entonces hay una característica en esos individuos que es su intención de voto. Entonces yo voy y le pregunto, oye, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿tú votarías por este candidato, sí o no? Entonces la persona te entrega ese dato. Mire que esa es una variable, porque es una característica que varía de individuo a individuo, solo que solo tiene dos valores, sí o no. Entonces ya vayan recordando que esa es una variable que solo tiene dos posibilidades que se conocen como variables de Bernoulli, recuerda. O sea que ahí estamos midiendo una característica que tiene, que se puede modelar de acuerdo con una distribución de Bernoulli. Entonces, al político le gustaría saber cuál es la proporción de los que dicen sí voy a votar por ti. Claro, esa proporción que se calcula con cuántos en la población responden sí sobre cuántos hay en total en la población. Ese es un cociente que da entre 0 y 1, se multiplica por 100 y te da un porcentaje. Ese es el porcentaje de personas que votarían por cierto candidato. Ese parámetro es desconocido. Y mire que es un parámetro que a alguien le interesa conocerlo. Porque dependiendo del valor de ese parámetro, él sabe si va a ganar o no. Si tiene posibilidades o no. Si tiene que reforzar su campaña o no, en qué parte de la ciudad tengo que reforzar, por qué medios tengo que reforzar más mi campaña y estas cosas y tal. Y ellos toman decisiones con base en esos valores de esos parámetros. ¿Ya? Entonces, esos parámetros, que puede ser, como le digo, ese es un buen ejemplo, la proporción de votantes por cierto candidato. Es un valor que existe en la población. Mire qué fácil calcularlo. Es cuántos dicen sí voy a votar por ti sobre el total de votantes. Se hace ese cociente, se multiplica por 100 y se obtiene el porcentaje. Ese valor es desconocido y a esa persona le interesa conocer. Otra característica de interés, cuánto le ingresa en promedio a los hogares de este municipio, cuál es el ingreso promedio, por ejemplo, cuánto es el índice. Hay tantas cosas, tantas características que interesan, por ejemplo, al gobierno, a los políticos, a las empresas, les interesa, por ejemplo, en estos momentos, están haciendo pruebas para mirar qué porcentaje de cierta población tiene el coronavirus. Por ahí estaba escuchando que fueron a San Antero, una población por aquí, un corregimiento por aquí de Montería, hicieron pruebas rápidas a la población y encontraron que el 50% de los que les hicieron la prueba resultaron positivos en la prueba rápida esa.
Y el alcalde estaba regañando a la gente. No es porque se les mete que le dan los síntomas y dicen, no, no, ese no es el coronavirus, eso es una gripita ahí, eso es una virosis. Efectivamente es una virosis porque el coronavirus es un virus, pero es la virosis del coronavirus. Entonces, no, no es una virosis y haciendo parranda y sin tapaboca y infectando a todo el mundo por ahí ya. Entonces, nótese que esos valores, que son parámetros, eh, esos parámetros les interesa al alcalde, por ejemplo, a las autoridades de salud en estos momentos, qué porcentaje de este grupo humano que está aquí en este sector, en este corregimiento, en este barrio, tiene la enfermedad en estos momentos. Les interesa saberlo porque necesitan, mira a ver si los encerramos y bloqueamos ahí para que no salgan y le decretamos una cuarentena obligatoria ahí. ¿Ya? Entonces, esos parámetros desconocidos le interesa a alguien por alguna razón. ¿Listo? Entonces, dos, dos, dos vías para conocer esos parámetros tenemos. Al menos dos formas de conocer esos parámetros desde el punto de vista científico. Es hacer lo que se conoce como un censo o hacer una cosa que se conoce como estudio por muestreo. Bien. ¿En qué consiste el censo? El censo consiste en tomar a todos y cada uno de los miembros de esa población y registrar la característica de interés. En otras palabras, coger a cada uno de los miembros de esa población sin que se te escape nadie y medir la variable de interés en esos individuos, en todos los individuos. Una vez se tiene esas medidas, se hace la cuenta. ¿Cuántos respondieron sí sobre cuántos entrevisté en total? ¿Cuántos resultaron positivos en la prueba sobre cuántos les hice la prueba en total? Se hace ese cociente y se multiplica por 100 y se obtiene el porcentaje que le interesa a, ¿sí? Con todos y cada uno. En ese caso, se entiende que el parámetro en un censo, el parámetro se conoce sin error. Claro, porque se supone que tú entrevistas a todos y cada uno de los miembros de la población, no se te escapa nadie, entonces el valor del parámetro es el valor que efectivamente, ese valor efectivo sin ningún error y se conoce plenamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los censos? Bueno, dos cosas básicamente. Una, son muy costosos. Son muy costosos porque cuando hay poblaciones grandes, entrevistar a todos y cada uno, ¿sabe cuánto vale el examen ese de prueba rápida de coronavirus? Vale 100,000 pesos, lo están haciendo los laboratorios privados acá. Si las autoridades de salud de este municipio quisieran hacer un censo en cuanto a esa característica de la prevalencia de la enfermedad en estos momentos en la población, tendrían que invertir una cantidad de dinero porque es hacerle la prueba a todo el mundo. Eso cuesta. Y no solamente cuesta en dinero, sino que también cuesta en cuanto a tiempo que se toma el estudio. ¿Sí? El tiempo que toma eso. Listo. Primera cosa de los censos, muy costosos en dinero y en tiempo. Segunda cosa de los censos, que cuando las poblaciones son bastante grandes,
Hay muchas personas involucradas en el proceso, registrando variables, midiendo variables, aplicando cuestionarios, registrando las características. Entonces, cuando hay mucha gente involucrada, se multiplica el error que se puede cometer. No todos tienen el mismo cuidado en medir una cosa, no todos tienen el mismo carisma para aplicar un cuestionario y hacerle preguntas a las personas y que las personas respondan como debe ser, de acuerdo con cómo se ha planteado la pregunta en el cuestionario y todas esas cosas que introducen error y que posiblemente esa característica de interés que yo quiero medir no esté siendo bien medida, porque hay mucha gente involucrada en ese proceso que no hace las cosas bien, desafortunadamente. Entonces, a veces los censos, que uno supone que el parámetro se estima, se calcula sin error, en realidad está lejos de ser cierto eso. Por los riesgos que se cometen, los riesgos que se presentan en cuanto a la cantidad de personas involucradas en ese proceso, que seguramente van a inducir error. Mire, hay gente bandida, por ejemplo, que tú le pagas para que vaya a tal sector y cubra ese sector y entreviste y haga, y entonces cogen, por ejemplo, los formularios o la tablet donde están llenando el cuestionario, se sientan en una tienda, compran una gaseosa y ahí llenan los formularios ahí como a ellos se les antoje y no hacen el trabajo bien. Entonces tiene que haber un trabajo de supervisión muy estricto ahí para que no se cometan ese tipo de errores y de fraudes que se cometen. Entonces mire que ese censo tiene una desventaja, costosísimo. Mire, Colombia tenía que hacer un censo en 2015, me acuerdo. Ustedes preguntan, bueno, ¿y por qué tenía? Porque Colombia hace parte de una organización de naciones que se llama la OCDE, algo así. Y para ser parte de esa comunidad de naciones estaba en la obligación de hacer un censo. Y no lo hizo porque no había plata. Valía más de 15.000 millones de pesos hacer el censo a nivel nacional. Después lo hicieron por ahí, por plataformas virtuales, y eso fue un fracaso. Alcaldes de los municipios quejándose porque un municipio que se registraba, por decir algo, 500.000 habitantes, en el censo ese apareció con la mitad de los habitantes, con 200.000 habitantes, y el alcalde bravo porque de acuerdo con lo que diga el censo del DANE, así le mandan los recursos al municipio, y me van a rebajar la plata que me mandan al municipio por ese censo tan mal hecho. ¿Eh? Entonces, nótese todo lo que hay ahí en el fondo de los censos. Bien, la otra opción es lo que nos va a ocupar a nosotros en este curso y en este capítulo. Es los estudios por muestreo. ¿Qué se hace en este caso? No hacemos un censo, es decir, no visitamos a todos y cada uno de los miembros de la población y los entrevistamos, sino que mediante un procedimiento técnico, científico, bien planeado, bien estructurado, justificado teóricamente. Si quiere ver cómo se hace eso, lo invito a que continúe en el programa y vea un curso que se llama muestreo. Ahí le van a enseñar todas las técnicas para tomar muestras y los diseños para tomar muestras. Yo aquí le voy a hablar de uno solo, que es el más sencillo y es el que en realidad en la práctica casi no se usa. Se llama muestreo aleatorio simple. Es el más simple y en estudios prácticos en realidad no se utiliza, pero en esta parte teórica es bastante útil por la sencillez. Entonces, se hace un muestreo, es decir, se toma una muestra, eso no es así a la loca, es mediante todos unos pasos técnicos bien establecidos para garantizar ciertas condiciones, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el muestreo aleatorio simple. Entonces, lo que se hace acá en los estudios por muestreo
es que tomamos la población y hacemos una selección aleatoria, que ya veremos, por ejemplo, ese método de muestreo aleatorio simple, cómo es el procedimiento para tomar la muestra. Listo. Tomamos una muestra. Nótese que no hemos entrevistado, no hemos medido, no hemos registrado la característica a toda la población, sino que seleccionamos un subconjunto de esa población y a esos que salen seleccionados en la muestra son los que vamos y entrevistamos o medimos o dialogamos con él o con ella o con la cosa, con lo que sea que haya que medir. Por ejemplo, si es una botella de gaseosa, medimos el volumen. Eso algunos, por ejemplo, hay un autor en un libro que yo uso de inferencia estadística, un curso que está por allá en cuarto semestre. El autor dice, dialogamos con el objeto. En realidad el término dialogar se usa entre dos personas, pero él dice aquí que el investigador dialoga con el objeto en el sentido de que el investigador pone un instrumento de medida y el objeto le regresa una respuesta. A eso le llaman dialogar. Entonces, dialogamos con el objeto, es decir, registramos la variable, pero a los elementos de la muestra. Y entonces obtenemos unos valores muestrales. ¿Listo? Con esos valores muestrales calculamos la correspondiente medida Recuerde que el parámetro en realidad es una medida de la característica de interés. ¿Listo? Correspondiente a la población hay una medida muestral, que eso nosotros le llamamos estadística. Entonces nosotros tomamos la muestra, registramos unos valores y tomamos esos valores y calculamos una estadística. Esa estadística, la idea es que le pegue a ese parámetro. ¿Listo? El valor de la estadística es a la muestra como el parámetro es a la población. Y la idea es que ese parámetro se vea reflejado en el valor de esa estadística. ¿Listo? A ese valor de la estadística se le llama una estimación. Se le llama una estimación. Y a la estadística ya vamos a ver que esta estadística tiene una connotación que le podemos llamar estimador. ¿Sí? Estimador. De hecho, una de las secciones de este curso es, ¿cómo hallo estimadores? ¿Cómo hallo estimadores? ¿Y cuándo es un buen estimador? Si yo hallo un estimador, ¿qué características debe tener ese estimador para ser un buen estimador? ¿Listo? El estimador, básicamente la estadística es la fórmula, es una fórmula matemática, ¿no? Y ya vamos a ver qué connotación tiene esa estadística para llamarla estimador. ¿Listo? Entonces nosotros tomamos la muestra, registramos valores en la muestra, cogemos la estadística, le ponemos los valores en esa estadística, hacemos un cálculo y la idea es que ese cálculo, y la idea es que ese cálculo nos sirva como estimación de ese parámetro. ¿Cuál es la desventaja que tenemos acá? Bueno, entre comillas, desventaja. Que como ya no medimos la característica en toda la población, entonces ya
es posible que no le peguemos exactamente al parámetro. Y por lo tanto va a haber lo que se conoce como un error, cosa que en el censo, entre comillas, no había. Recuerde que uno, si hace bien el censo como debe ser, entonces no debería haber error. Es decir, el valor del parámetro que obtenemos es el valor real, porque entrevistamos a todos. Pero recuerden lo que dijimos, que al final en la práctica eso no es así. Entonces, en ese sentido, los estudios de muestreo tienen error, pero a diferencia del censo, que se supone que no hay error, pero que sí hay en realidad, entonces, lo que pasa es que en el censo tenemos una falsa seguridad, ¿no? Como fue un censo, entonces no hay error, pero puro embuste, sí hay error. Y a veces el error en el censo es mucho más grande que el error que se hace con una estimación por muestreo. Entonces, mire, ese error, para ilustrarle algo, aquí voy a rayar acá, es lo siguiente. Suponga que aquí está el parámetro. Aquí está el parámetro. En general, aquí nosotros en estadística usamos la letra griega teta, letra griega teta minúscula, para indicar un parámetro de interés. Recuerde, ese parámetro puede ser la media de una población, puede ser la proporción de una población de Bernoulli, o la proporción de una población binomial, o puede ser el lambda de una población de Poisson. O sea, una característica que se le pueda dar esa distribución de Poisson. Es decir, son valores como promedios. Por ejemplo, la mediana es un parámetro, la varianza de la población es un parámetro, un cuantil, por ejemplo, es un parámetro. Recuerden los cuantiles, valores tales que el tanto por ciento está por encima de, tanto por ciento está por debajo de, esos son parámetros también. ¿Listo? Todos esos parámetros, en general, uno los simboliza con la letra teta. Entonces, resulta que vamos a la población, tomamos una muestra y resulta que calculamos la estadística y la estadística pega aquí. Muchachos, a esto, que el valor de la estadística, uno en estadística lo representa, lo simboliza como teta y le pone un gorrito encima. Ojo, no es lo mismo teta que teta con el gorrito. No es lo mismo. Ojo, y en eso hago mucho énfasis porque si no entiendes esto vas a estar perdido toda la vida. Vas a estar perdido toda la vida. Y yo hago mucho énfasis en esto. Teta, el que tengo ahí sin el gorrito, que está en rojo aquí en estos momentos, es el valor poblacional desconocido. Solo Dios conoce a ese bendito valor. Solo Dios conoce ese valor. ¿Ya? Tú, como simple mortal, para conocer ese valor, tendrías que hacer un censo o tendrías que hacer un estudio por muestreo. Si te inclinas por el estudio por muestreo, que es lo que sale más económico, más rápido, y tienes más control sobre los datos y esas cosas, entonces tienes que ser consciente de que vas a tener un error que no es más que la distancia que hay entre el valor del parámetro y el valor que yo tuve a partir de los datos que tomé en la muestra, calculado a partir de una estadística. Vamos a ver todos esos detalles, los vamos a ver de ahora en adelante. Solo lo estoy ubicando, o sea, que no se me desespere. No se me desespere. Solo le estoy dando un panorama general de cómo es la cosa. ¿Listo? Quiero que me entienda esto. Hay un parámetro desconocido que me interesa conocerlo
para algo, para tomar una decisión, para establecer una política de gobierno, para irme con un negocio a esa región, para el agrónomo, por ejemplo, para decidir si le pongo más fertilizante o no al cultivo, el veterinario para mirar si le aplico tal tratamiento al animal o no, todas esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a la población, tomamos la muestra, dialogamos con los individuos, nos entregan unos datos, tomamos esos datos, los metemos en una estadística, que es una fórmula que vamos a calcular con esos datos y obtenemos el teta gorro, que es la estimación de teta. No me confunda a teta con su estimación, no son las mismas cosas. Ese teta con ese gorrito encima va a ser el valor que yo tengo calculado que pretendo que me le pegue cerquita a teta. Bueno, la diferencia entre el valor real y el valor teta que obtengo a partir de la muestra es lo que se conoce como error. Sí, podría ser un valor aproximado. Error de estimación. Error de estimación se llama esa distancia. La distancia entre el valor de teta real y el valor calculado o estimado para teta, esa distancia se conoce como error de estimación. Un problemita con el error de estimación. Y es que como teta no se conoce, aunque sea una diferencia, mire, la diferencia así de teta menos, vamos a cambiarle de colorcito, teta menos el teta gorro en valor absoluto, es decir, pues, porque aquí se lo dibujé con teta, con la estimación a la derecha del teta, pero es posible que le pegues a la izquierda, es decir, en realidad las estimaciones fluctúan aquí en este sector. O sea, puede que le pegues por encima o puede que le pegues por debajo, puede que le pegues exactamente, ¿no? Hay una fluctuación alrededor del verdadero valor, entonces por eso se le toma valor absoluto, para que no importa si está por encima o por debajo, la distancia en valor absoluto. A esa distancia, en realidad, en valor absoluto es lo que se conoce como error de estimación. ¿Cuál es el problema del error de estimación? Sencillo. Como este señor es desconocido, entonces, por muy sencilla que sea la recta, es una recta. Es coger este valor y restarle el otro, pero como no conozco el que está en rojo, no conozco el parámetro, entonces no puedo hacer la recta. Y no puedo saber cuánto es esa distancia, cuánto es esa diferencia, no lo puedo saber. Sencillo, ¿por qué no lo puedo saber? Porque no sé cuánto es teta. Si supiera cuánto es teta, apague y vámonos, no tenemos nada que hacer y no tenemos que estudiar estadística. O sea, lo que nos da a comer a nosotros es que ese teta se desconoce y que a alguien le gustaría conocerlo por alguna razón. Eso es lo que nos da a comer a nosotros, los estadísticos. Gracias a Dios por eso. Listo. Entonces, ese teta es desconocido. Por lo tanto, esa recta es desconocida. Muchachos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí es donde entra la probabilidad. Aquí es donde entra la probabilidad. Y todo lo que vimos de probabilidad el semestre pasado, eso no era para marcarle la vida, no, no. Esos conceptos de probabilidad es para darle soporte teórico a esto. Entonces, me regreso un poquito. ¿Cómo es el cuento de la probabilidad? Resulta que nosotros no podemos conocer exactamente la diferencia, pero sí podemos tener un valor del qué tan probable es que ese teta estimado, el valor con el gorrito, me caiga cerquita o más lejos del verdadero valor, ¿sí? Es decir, yo puedo obtener un valor
de la probabilidad de esto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia, o sea, que ese error, cuál es la probabilidad de que ese error sea menor que tanto? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el valor absoluto de teta menos teta gorro sea menor que un error epsilon? De hecho, los estudios por muestreo, uno empieza fijando esta probabilidad. Dice, voy a estimar a teta de tal manera que la probabilidad de que esa diferencia entre el valor real y el valor estimado sea menor que cierto error, sea, por ejemplo, del 95%. De hecho, así que uno empieza los estudios por muestreo. Uno primero establece cuál es lo que se llama el error de estimación. Entonces, bueno, yo quiero estimar, por ejemplo, el alcalde dice, yo quiero estimar la proporción de personas que están infectadas en esta comunidad de coronavirus con un error del 3%. ¿Qué significa eso? Que si el verdadero valor, por ejemplo, es del 50%, como encontramos por allá en San Antero, si el verdadero valor es el 50%, recuerde que ese 50% no se conoce, ¿no? Si el verdadero valor fuera ese 50%, un error de 3% significa que tú con una muestra le estarías pegando por debajo 3% por debajo, es decir, estarías pegando más o menos en un 47%, o por encima un 3% sería un 53%. Es decir, que uno toma una muestra que le garantice que si el verdadero valor es el 50%, entonces tú podrías estar estimando entre 47 y 53% y decir, epa, el porcentaje de infectados está en este valor, entre 47 y 53. Listo, con una probabilidad del 95%. Es decir, estoy 95% seguro que en ese intervalo está el porcentaje de infectados. Esa es la idea. Así empezamos a planear el estudio por muestreo. Entonces, cuando alguien dice, hey, yo necesito hacer un estudio por muestreo y porque necesito estimar tal cosa, entonces lo primero que uno le pregunta a la persona es, listo, tú vas a estimar esto, tú vas a estimar este parámetro. Primera pregunta, ¿cuál es el error máximo de estimación que tú podrías tolerar o que a ti te interesa, para lo cual te sirve el estudio, ¿no? Entonces esa persona te dice, no, yo estoy interesado en estimar ese porcentaje con un error del 3%. Ah, bueno, listo. Entonces partimos de ahí. Bueno, segunda pregunta, ¿qué tan confiado quieres estar de que no vas a superar ese error? Es decir, ¿qué confianza quieres tener de que el error que voy a cometer al estimar el parámetro no va a ser más grande que eso? ¿Qué confianza quieres tener? No, yo quiero estar 95% seguro. Listo. Van dos cosas que se han establecido ahí. Listo. A partir de eso establecemos el tamaño que debe tener la muestra. Listo. De acuerdo con el diseño que se haga para tomar la muestra. Bueno, y esas cosas. Así trabaja la cosa. Entonces, muchachos, viene entonces la cuestión. Bueno, ¿y cómo garantizas esa probabilidad y cómo calculas esa probabilidad? Bueno, ahí viene una teorización del asunto. A estos elementos de la población, a la característica, a esta característica de los elementos de la población, le asignamos, recuerde que eso es una variable, ¿no? La característica es una variable, la característica varía de individuo a individuo. Entonces, por ejemplo, si fuera la estatura, entonces yo llamo a esa característica X, estatura. Y a esa X, que es la estatura de los individuos, le asigno una distribución de probabilidad. Y por ejemplo, yo puedo decir,
vamos a asumir que la característica de interés, que en este caso, por ejemplo, en la estatura de los individuos, sigue una distribución normal con una media mu y con una varianza sigma cuadrado. ¿Ya? Es decir, hay una población, en esa población hay una característica que me interesa, que necesito estimar algún parámetro de esa característica. Entonces, lo primero que hago yo es asumir una distribución de probabilidad para esa característica de interés. Es decir, la variable yo la idealizo como una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad. Por ejemplo, el caso que le dije de la intención de voto, la intención de voto, sí o no, o la presencia o no de una enfermedad, positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo. Individuo se le toma, se le hace la prueba, dos cosas, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahí, muchachos, mire, vaya cogiéndola, vaya recordando que esas variables que solo tienen dos valores, uno de los cuales se le llama éxito y al otro se le llama fracaso, a esa variable, recuerden que la hemos estudiado como una variable de Bernoulli. Asumimos una probabilidad de éxito P, es decir, una probabilidad de que sea así, y por lo tanto, una vez asignamos esa probabilidad, tiene un valor esperado y tiene una varianza, esa variable. Entonces nosotros lo que hacemos es idealizar lo que se llama modelar, asignarle un modelo, asumir un modelo de probabilidad para esa característica. Listo. Y a partir de ahí arrancamos. Bueno, la variable estatura, vamos a asumir que tiene una distribución normal. Listo. Y a partir de ahí arrancamos. Recuerde, ¿por qué tenemos que asumir una distribución? Porque tenemos un error de muestreo, un error de estimación que no vamos a conocer, y ese error de estimación es una variable aleatoria porque fluctúa de acuerdo a la muestra que yo tome. Recuerde que cuando tomo muestra, como la muestra es aleatoria, entonces el valor que yo tengo de la estadística es aleatoria, es decir, cambia de muestra a muestra. Es decir, si yo repitiera el ejercicio de tomar muestra, cada vez que tomo una muestra voy a tomar un valor distinto de la estadística. Es decir, esa estadística es una cosa que varía. Y lo que necesitamos es asignarle un modelo de probabilidad a esa variación que me explique la variación de esa estadística. Bueno, entonces ahí es donde uno asume, no, que esto tiene una población, esto tiene una distribución normal y eso. Recuerde, el asignar esa distribución normal a esos elementos de la característica no es arbitrario. Se interrumpió. Ok. Recuerde que por lo general para asignar el modelo de probabilidad uno echa mano de datos históricos que tiene del estudio, por ejemplo, estudios que han hecho antes o estudios que han hecho en otras partes. Entonces, con base en los datos que uno tiene de estudios previos o de estudios en otras partes o estudios similares, uno ya sabe, la característica, con el histograma de esos datos, uno puede asumir una distribución de probabilidad para esa característica. Se me desconectó la tablet, ya voy. Bien. Entonces, muchachos, miren. Población de interés. Una característica que me interesa en esa población. ¿Sí? Entonces, lo que hago, yo quiero estimar algún parámetro de esa característica. Puede ser un promedio, puede ser una varianza, puede ser una diferencia de promedios,
puede ser una proporción, listo. Entonces, lo que hago es tomar una muestra de esa población y con esa muestra tratar de pegarle al parámetro. Resulta que para medir el error de estimación, yo lo que hago es que asumo que la característica esa de interés tiene cierta distribución de probabilidad, es decir, le asigno un modelo de probabilidad. Esa asignación de ese modelo de probabilidad no es arbitraria, tiene que ver con los datos que se tienen de esa característica por estudios previos, por estudios de otras estudios en otras partes, estudios similares. Listo, entonces, bueno, esto se puede asumir que es normal. De hecho, después que uno toma los datos, uno puede verificar si efectivamente se puede asumir una distribución para esa característica. O sea, hay unas pruebas para decir, hombre, ¿será que yo sí puedo asumir que esto es normal? Bien, no quiere conectarme en la tablet nuevamente. No hay conexión a internet, me dice acá. Tengo una pelea con estos de Claro. Porque cada rato se me va la conexión a internet aquí. El otro día llamé y me dijeron, no, que es que usted tiene una velocidad, usted tiene un plan que tiene muy poquitos megas, entonces tienes que aumentar los megas para que se te acabe ese problema y ya no tengas más ese problema de que se te cae la conexión. No, porque usted tiene muchos dispositivos, entonces hay que ponerles más velocidad. Y resulta, listo, dame un plan, no, 50 megas, listo, vamos a ponerle 50 megas a esto. Y mire, sigue la misma cosa. Me tumbaron, me siento tumbado. ¿Okay? Tengo la piedra afuera, No, yo aquí empecé contigo. Y mire, les digo la verdad, no les miento. Empecé con el operador Tigo aquí y ellos uno toma el plan por un año y si uno se retira antes del año le toca pagar una multa. Y yo le dije, mire, le pago la multa que sea, pero libérenme de eso, dejen ser tan ladrones. Y les dije, me voy. No, que usted tiene una cláusula de permanencia. ¿Cuánto es? Y me voy. Y les pagué como 2 meses de permanencia todavía. ¿Ya? No, qué cosa tan horrible. No se me ha ido aquí en el computador, pero mire que ya se me fue en la tablet. O sea, el ancho de banda que tengo en estos momentos es solo suficiente para la transmisión aquí que tengo del computador. La tablet se me desconectó. Entonces, muchachos, mire, ahí les mostré un panorama general de la cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este semestre? Vamos a hacer cómo hallar esos benditos estimadores. Por eso se llama estimación puntual. Cómo hallar esos estimadores, ¿sí? Y cómo calcular esa bendita probabilidad de error, ¿no? La probabilidad de error, que tiene que ver con la probabilidad con la distribución que uno asuma para la población de donde se está tomando la muestra. Eso ya lo empezamos la próxima clase. ¿Cuándo es que tenemos clase otra vez? Bueno, tenemos los miércoles. Los viernes, profe. Miércoles y viernes, ¿cierto? Pero este viernes que viene es festivo, vamos a respetar esos festivos, porque imagínense, con esta cuarentena que tenemos, este encerramiento que tenemos, y no vamos a descansar, nos volvemos locos aquí. Yo estoy ya que empiezo a tirar piedra ya. Entonces, los días festivos los vamos a respetar sin problema. El viernes no, viernes es festivo, descansamos, nos relajamos. Usted no. El profe sí se relaja, pero usted no. Usted tiene que entrar a la plataforma, mirar videos y responder el foro. Y le voy a poner otra actividad en la plataforma que tiene que ver con lo que le dije de la plataforma, donde les voy a compartir el código de R para todas estas cuentas que vamos a hacer en este curso. Entonces, voy a dejar ahí por hoy. Nos vemos entonces el próximo miércoles otra vez, ¿no? Con toda, voy con toda.
con toda. Ya ahí les mostré el panorama y entonces ya empezamos ya a entrar concretamente a cada una de esas cositas que les dije hoy, de ese panorama general de lo que es la estimación, de lo que son estas cuestiones de estimación de parámetros y esas cosas. No sé si tienen alguna pregunta, voy a detener la grabación.